Hola, Reddit. Necesito una opinión externa porque mi familia está convencida de que soy el malo de esta situación, pero yo siento que hay muchos detalles que están ignorando. Tengo 28 años y estoy casado con Laura, de 27. Llevamos juntos casi 7 años y casados 2. No tenemos hijos, aunque sí un perro llamado Max que, honestamente, se comporta como si fuera nuestro hijo. Mi hermana mayor, Carla, tiene 32 años. Siempre hemos tenido una relación complicada, no mala exactamente, pero tampoco cercana. Somos de esos hermanos que se quieren porque son familia, pero que probablemente no serían amigos si no compartieran apellido. Cuando éramos niños, Carla era la que siempre estaba en medio de algún problema. Nada grave, pero constantemente tenía conflictos con amigos, con profesores, con novios cuando fue creciendo, con compañeros de trabajo después. Mis padres desarrollaron la costumbre de protegerla mucho. Yo era el hijo tranquilo, el que sacaba notas aceptables, el que no llamaba la atención, el que no daba problemas. Y aunque sé que suena a cliché, muchas veces sentí que mientras yo estuviera funcionando bien, nadie se preocupaba demasiado por mí. No culpo completamente a mis padres por eso. Entiendo que cuando un hijo parece necesitar más ayuda, es natural enfocarse más en él, pero esa dinámica nunca desapareció. Si Carla tenía una crisis, todo giraba alrededor de Carla. Si yo tenía un problema, normalmente escuchaba algo como, bueno, tú siempre encuentras la manera de resolver las cosas. Y ya, durante años simplemente lo acepté. Mi vida fue bastante estable. Estudié, conseguí trabajo, conocí a Laura y construimos nuestra relación poco a poco. Mientras tanto, la vida de mi hermana era mucho más caótica. Cambió de empleo varias veces. Terminó relaciones complicadas. Se mudó de ciudad y regresó. Volvió con exnovios que claramente no le convenían. Y cada vez que algo salía mal, mis padres estaban ahí para ayudarla. Otra vez, no digo que estuviera mal ayudarla. Solo digo que era una dinámica constante. Hace aproximadamente un año, Laura y yo empezamos a buscar casa. Vivíamos en un apartamento pequeño alquilado y llevábamos años ahorrando. Cuando digo años, me refiero a años de verdad. Vacaciones reducidas. Comprar muebles usados, evitar gastos innecesarios, trabajos extra, horas extra, todo para poder tener algo propio. Recuerdo perfectamente el día que nos aprobaron la hipoteca. Laura lloró, literalmente lloró. ¿Estamos seguros de que esto está pasando?, me preguntó. Creo que sí. ¿De verdad vamos a tener una casa? Parece que sí. Voy a llorar otra vez. Y lloró otra vez. Yo también estuve cerca. La casa no era grande, ni siquiera cerca. Tiene 2 habitaciones, una cocina pequeña, un patio modesto y una sala que apenas entra en la categoría de sala. Pero era nuestra. Por primera vez en nuestras vidas sentíamos que algo nos pertenecía. Mis padres estaban felices por nosotros. Carla también parecía contenta, al menos al principio. Unos meses después ocurrió algo importante. Carla se separó de su pareja de varios años. No voy a entrar en detalles porque realmente no son relevantes, pero la ruptura fue difícil. Terminó mudándose de vuelta con mis padres. Mi madre me llamó una noche para contármelo. Está destrozada, dijo. Lo siento mucho. Ha sido muy duro para ella. Lo imagino. Necesita tiempo. Claro. Y sinceramente sentí pena por mi hermana. Nadie disfruta pasar por una separación seria. Durante algunas semanas todo pareció relativamente normal. La veía menos animada, más callada, pero nada fuera de lo esperable. Luego llegó la comida familiar que terminó cambiándolo todo. Era uno de esos almuerzos de domingo que mi madre organiza casi por obligación moral. Carne asada, ensaladas, demasiada comida, familia hablando todos al mismo tiempo. Lo normal. Laura y yo llegamos un poco tarde porque habíamos estado comprando algunas cosas para la casa. Nada importante, unas lámparas y estanterías. Cuando entramos, Carla estaba sentada en la cocina tomando café con mis padres. Ahí están los propietarios, dijo mi padre bromeando. Míralos. Ya se creen ricos, añadió Carla. Todos se rieron. Yo también. La conversación siguió durante un rato hablando de la casa. Mi madre preguntó, ¿ya terminaron de acomodar todo? Casi resmuní. Todavía hay cajas. Siempre hay cajas, dijo Laura. ¿Y la habitación extra?, preguntó Carla. También llena de cajas. ¡Qué desperdicio! ¿Desperdicio? Sí, una habitación vacía. No está vacía. Ya sabes a qué me refiero. No le di importancia. La conversación continuó. Más tarde, durante la comida, Carla habló sobre su situación. Necesito volver a empezar, dijo. ¿Lo harás?, respondió mi madre.
No es tan fácil, lo sabemos. Siento que mi vida retrocedió 10 años. Hubo un silencio incómodo. Mi padre intentó animarla. Es temporal, eso espero. Encontrarás tu camino. Necesito estabilidad primero. Recuerdo que dijo exactamente esa palabra, estabilidad. En ese momento no pensé nada raro. Solo parecía alguien atravesando una etapa difícil. Después de comer, Laura y yo ayudamos a recoger los platos. Mientras estábamos en la cocina, escuché parte de una conversación en el comedor. No presté demasiada atención, hasta que escuché mi nombre. «Tienen espacio», dijo mi madre. «Lo sé», respondió Carla, «pero no es algo que debamos pedir. Solo digo que sería más fácil». Me giré automáticamente. No podía verlas desde donde estaba. Laura me miró. «¿Escuchaste eso?» «Sí». «¿Crees que hablan de ustedes?» «No sé». Y honestamente decidí no darle importancia. Pensé que estaba imaginando cosas. Terminamos la comida, nos despedimos, volvimos a casa, y durante varios días no ocurrió absolutamente nada. Hasta el miércoles siguiente, estaba en el trabajo cuando vi que mi madre me llamaba. Contesté durante mi descanso. «Hola, mamá, ¿tienes un minuto?» «Claro». Su tono era extraño, demasiado cuidadoso, como cuando alguien intenta introducir un tema delicado sin decirlo directamente. «Quería preguntarte algo». «Dime». Hubo una pausa, pequeña, pero suficiente para llamar mi atención. «Es sobre tu hermana». Sentí inmediatamente esa sensación incómoda en el estómago, como cuando sabes que una conversación está a punto de tomar una dirección que no te va a gustar. «¿Qué pasa con Carla?» Otra pausa, más larga esta vez. Y entonces mi madre dijo una frase que cambió completamente el rumbo de todo este asunto. «¿Han pensado tú y Laura en la posibilidad de que Carla se quede una temporada con ustedes?» Me quedé en silencio unos segundos después de escuchar la pregunta de mi madre. No porque no entendiera lo que había dicho, la entendí perfectamente, simplemente necesitaba procesarla. ¿Que Carla se quede con nosotros?, pregunté. «Solo una temporada». «¿Una temporada cuánto tiempo?» «No lo sé exactamente». Mala señal. Siempre que alguien responde, «no lo sé exactamente», a una pregunta sobre cuánto tiempo va a durar algo, normalmente significa que nadie tiene idea. «Mamá, acabamos de mudarnos». «Lo sé. Laura y yo recién estamos acomodándonos». «También lo sé. Y Carla ya está viviendo contigo y con papá». Otra pausa. «Sí, pero no es lo mismo». Ahí fue cuando empecé a entender por dónde iba la conversación. Según mi madre, vivir con ellos hacía que Carla sintiera que había retrocedido en la vida, que volver a la casa familiar después de una separación le estaba afectando emocionalmente, que necesitaba independencia, que necesitaba espacio, que necesitaba reconstruirse. Todo eso sonaba razonable, hasta cierto punto. «Entiendo lo que dices», respondí, «pero honestamente no creo que sea una buena idea». «¿Por qué?» «Porque es nuestra casa». «Precisamente». «¿Precisamente qué?» «Que tiene espacio». Tuve que contener una sonrisa incrédula. La famosa habitación vacía. La misma habitación que llevaba semanas llena de cajas, herramientas, muebles sin montar y cosas que todavía no habíamos organizado. «Mamá, esa habitación no está disponible. Podrían acomodarla». «Ese no es el punto». «Entonces, ¿cuál es el punto?» Su tono seguía siendo amable, pero empezaba a notar cierta presión detrás de cada frase. «El punto es que Laura y yo queremos vivir solos». Silencio. «Ya veo». Y cuando alguien responde «ya veo», con ese tono, normalmente significa exactamente lo contrario. Terminamos la llamada de forma cordial, o al menos aparentemente cordial, pero sabía que la conversación no había terminado. Esa noche hablé con Laura. Estábamos cenando cuando le conté todo. Lo pidió oficialmente, le dije. Laura dejó el tenedor sobre la mesa. ¿Tu madre?» «Sí». «¿Y qué respondiste?» «Que no me parecía buena idea». Ella soltó un suspiro que parecía llevar días guardando. «Gracias. ¿Pensabas que diría que sí?» No estaba segura. «¿Por qué?» «Porque es tu hermana». No podía culparla por pensar eso. La familia tiene una forma curiosa de hacerte sentir responsable de problemas que no creaste. «¿Qué opinas realmente?», pregunté. Laura tardó unos segundos en responder. «Quiero ser sincera. Por favor, no quiero vivir con Carla». Directo. Claro. Sin rodeos. ¿Por qué te cae mal? No. Entonces, porque acabamos de construir nuestra vida aquí. Asentí. Entiendo. Y porque una cosa es ayudar a alguien y otra muy distinta es compartir tu casa indefinidamente. Mamá dijo que sería temporal. Laura soltó una pequeña risa. ¿Temporal como qué? No sé. ¿2 meses? No sé. 6. No sé. ¿1 año? No sé. Y ese era precisamente el problema. Nadie sabía. Durante los días siguientes no ocurrió nada. O eso pensé.
El siguiente domingo tuvimos otra comida familiar. Desde que llegamos noté algo raro. Mi madre estaba más distante, mi padre hablaba poco, Carla apenas me saludó, nada descarado, nada que pudiera señalar directamente, pero suficiente para sentirlo. Durante el almuerzo, la conversación giró hacia temas completamente normales: trabajo, noticias, vecinos, el perro de alguien, hasta que mi padre dijo: la familia debería apoyarse en momentos difíciles. Lo dijo mientras cortaba carne, como si estuviera hablando del clima. Yo levanté la vista. Claro, especialmente cuando alguien lo está pasando mal. Estoy de acuerdo, porque al final solo nos tenemos los unos a los otros. Laura también notó hacia dónde iba la conversación. Podía verlo en su cara. Carla permaneció en silencio. Mi madre tampoco dijo nada, pero el mensaje estaba ahí, flotando sobre la mesa, visible para todos. Cuando regresamos a casa, Laura fue la primera en hablar. Eso fue incómodo, mucho. Tu padre nunca habla así, lo sé. Parecía un discurso preparado, y cuanto más lo pensaba, más razón tenía. A partir de ese momento comenzaron las indirectas, mensajes, comentarios, pequeñas observaciones. Nada lo suficientemente agresivo como para iniciar una discusión abierta, pero sí lo bastante frecuentes para volverse agotadoras. Una tarde mi madre me escribió: tu hermana sigue teniendo dificultades para adaptarse. No respondí. Una hora después llegó otro mensaje: está intentando mantenerse fuerte. Tampoco respondí. Luego, no sé qué habría hecho yo sin mis hermanos cuando tuve problemas. Ahí dejé el teléfono sobre la mesa. Laura leyó los mensajes. Eso es manipulación emocional, lo sé. ¿Siempre hacen esto? Más o menos. ¿Y funciona? A veces. Las semanas pasaron, y las cosas empeoraron. No porque hubiera discusiones directas, sino porque empezó a llegar información de lugares inesperados. Una noche recibí una llamada de mi primo Andrés. Nunca hablamos mucho, por eso me sorprendió. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, bueno, más o menos. Eso nunca es una buena introducción. ¿Qué pasa? Escucha, probablemente no debería meterme. Ya te metiste, ¿cierto? Se quedó callado un momento. Creo que debería saber lo que se está diciendo. Sentí inmediatamente un nudo en el estómago. ¿Qué se está diciendo? Sobre Carla. ¿Qué sobre Carla? Y sobre ti. Ahí empezó todo. Según Andrés, en varias reuniones familiares había surgido el tema de la vivienda, y la versión que estaba circulando no era la misma que yo conocía, ni siquiera cerca. Al parecer, mucha gente creía que yo tenía una casa enorme, con habitaciones de sobra, espacio desperdiciado, y que simplemente me había negado a ayudar porque no quería complicaciones. ¿Quién dijo eso?, pregunté. No lo sé exactamente, Andrés. Bueno, ¿quién? Suspiró. Principalmente Carla. Sentí una mezcla de enojo y decepción. ¿Qué está diciendo exactamente? ¿Qué tienes espacio? Tenemos una habitación llena de cajas, lo sé, y dice que podría vaciarse fácilmente. Increíble. Andrés continuó. También dice que apenas pidió unos meses. Ni siquiera se habló de tiempo, lo sé. ¿Quién te contó todo esto? Varias personas. ¿Y nadie me llamó para preguntarme mi versión? Él soltó una risa incómoda. Ya sabes cómo funciona la familia. Sí, lo sabía perfectamente. La historia más emotiva suele ganar. Y una hermana recién separada siempre genera más simpatía que un hermano que quiere privacidad. Cuando colgué, estaba furioso. Laura llegó del trabajo poco después. Le conté todo. ¿Está diciendo eso? Sí. ¿Y la parte donde yo también vivo aquí? Parece que esa parte desapareció misteriosamente. Claro, porque era cierto. En la historia que circulaba, yo era el único personaje relevante. Laura casi no existía, como si la casa fuera exclusivamente mía, como si la decisión hubiera sido únicamente mía, como si ella no tuviera derecho a opinar sobre quien vive en su propio hogar. Fue eso lo que más me molestó, no la crítica, no los rumores, sino la facilidad con la que ignoraban completamente a mi esposa. Durante los días siguientes empecé a notar más cosas, comentarios en redes sociales, familiares más fríos, mensajes extraños. Incluso una tía me llamó para decirme: a veces ayudar a alguien requiere sacrificios. Ni siquiera intenté discutir. Simplemente respondí: gracias por tu opinión, y colgué. Pero el verdadero giro llegó una semana después. Por accidente, completamente por accidente. Estaba tomando café con un amigo que trabaja en una empresa cercana a la de Carla. Mientras hablábamos, mencionó algo que llamó mi atención. Por cierto, vi a tu hermana el otro día. Sí. Parece contenta con el nuevo apartamento que estaba viendo. Lo miré confundido. ¿Qué apartamento? El que visitó cerca de su oficina.
Sentí que algo no encajaba. No sabía que estaba buscando apartamentos. Pensé que ya lo sabías. No. Ah. Su expresión cambió inmediatamente, como si hubiera dicho algo que no debía. ¿Qué sabes exactamente? Pregunté. Nada importante. Dímelo. Terminó contándome que Carla había estado visitando varios lugares para alquilar. Nada raro hasta ahí. Lo raro era otra cosa. Había rechazado varias opciones, según él, opciones perfectamente razonables, opciones dentro de su presupuesto, opciones cerca del trabajo. ¿Y por qué las rechazó? Mi amigo se encogió de hombros. Según escuché, porque esperaba encontrar algo mejor. No pensé demasiado en ello hasta esa misma noche, porque unas horas después recibí otro mensaje, esta vez de una conocida en común, y una frase concreta hizo que todo encajara de golpe. Carla comentó que mudarse contigo sería ideal porque podría ahorrar muchísimo dinero mientras se reorganiza. Leí el mensaje 2 veces, luego 3, y entonces comprendí algo que hasta ese momento no había considerado. Tal vez el problema nunca había sido la falta de opciones. Tal vez el problema era que la opción que realmente quería era vivir gratis. Y por primera vez empecé a preguntarme si aquella estancia, temporal, iba a ser tan temporal como todos afirmaban. Después de descubrir que Carla había rechazado varias opciones de vivienda, algo cambió dentro de mí. Hasta ese momento había estado lidiando con la situación desde la culpa. Me sentía mal por ella, mal por la separación, mal por verla viviendo otra vez con nuestros padres, mal por la tensión familiar. Pero ahora empezó a aparecer otra emoción, enojo, porque una cosa es ayudar a alguien que no tiene alternativas, y otra muy distinta es que te conviertan en la alternativa más conveniente. Esa noche hablé con Laura durante horas. Estábamos sentados en la sala, con Max dormido a nuestros pies. ¿Qué piensas? Pregunté. Creo que ya sabes lo que pienso. Quiero escucharlo. Ella suspiró. Creo que tu hermana quiere vivir aquí porque es la opción más cómoda. Yo también estoy empezando a pensarlo. Y creo que tu familia está ayudando a presionarte para conseguirlo. Eso suena horrible. Porque lo es. Me quedé callado. Laura rara vez hablaba mal de mi familia. Por eso, cuando lo hacía, normalmente era porque había llegado a un límite. ¿Estás enfadada? No. La miré. ¿Estás enfadada? Estoy cansada. Eso fue peor. Mucho peor. ¿De qué? De sentir que nuestra casa se ha convertido en un tema de debate familiar. No supe qué responder. Porque tenía razón. Durante años habíamos ahorrado para construir algo juntos. Y ahora parecía que todo el mundo tenía opiniones sobre lo que debíamos hacer con ello. 2 días después decidí llamar a Carla directamente. Hasta entonces habíamos evitado hablar del tema de forma abierta, quizá por incomodidad, quizá porque ambos sabíamos hacia dónde iba a terminar la conversación. Contestó al tercer tono, hola, hola. Su voz sonaba distante, ¿todo bien? Quería hablar contigo. Silencio. Vale, sobre la casa. Otro silencio. Imaginé que era eso. Intenté mantener la calma. Mira, creo que las cosas se están volviendo raras entre nosotros. ¿Raras? Sí, no sé de qué hablas. Aquello me irritó inmediatamente. Carla, ¿qué? Sabes perfectamente de qué hablo. Escuché cómo soltaba aire por la nariz. ¿Es porque mamá te preguntó si podía quedarme ahí? No es solo eso. Entonces, ¿qué es? Decidí ir directo al punto. He escuchado algunas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué le has contado a la familia? Una versión bastante diferente de lo que pasó. La pausa que siguió fue demasiado larga. No sé quién te dijo eso. No importa quién. Importa bastante. No. Lo que importa es si es cierto. Otro silencio. Creo que estás exagerando. Ahí empecé a perder la paciencia. ¿Exagerando? Sí. Decir que tengo habitaciones de sobra es exagerar. Tienes espacio. No tanto como dices. Tienes más espacio que yo. Eso no significa que deba mudarte aquí. La conversación empezó a calentarse. Nunca dije que debieras. Carla, ¿qué? Vamos. ¿Qué quieres que diga? La verdad. Escuché una pequeña risa incrédula. La verdad es que pedí ayuda. No me la pediste a mí, porque mamá quería hablar contigo primero, y después toda la familia empezó a enterarse. Yo no controlo lo que la gente comenta. La frase sonó tan poco sincera que tuve que apartar el teléfono unos segundos. También me enteré de algo más. ¿Qué cosa? Que has rechazado varios apartamentos. Su tono cambió inmediatamente. ¿Quién te dijo eso? Es mentira. No es asunto tuyo. Se convierte en asunto mío cuando me hacen sentir culpable por no darte alojamiento. No respondió, y ese silencio fue respuesta suficiente. Terminamos la llamada poco después, sin resolver nada, sin acercarnos a ninguna solución, peor que antes, mucho peor.
3 días después ocurrió algo que terminó de romper cualquier posibilidad de mantener las cosas tranquilas. Mi madre apareció en nuestra casa sin avisar. Era sábado por la mañana. Laura y yo estábamos armando una estantería cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y me encontré a mi madre, sola, con una expresión seria. Mamá, ¿puedo pasar? Su tono me puso inmediatamente en alerta. Claro, entró. Se sentó en la sala. Laura le ofreció café, lo rechazó. Eso fue una mala señal. Mi madre jamás rechazaba café, nunca. Finalmente habló. Esto se está saliendo de control. Estoy de acuerdo. Tu hermana está sufriendo, lo sé, mucho. También lo sé. Y siente que la estás abandonando. Tuve que cerrar los ojos un segundo. No la estoy abandonando. Así es como ella lo vive. Eso no significa que sea verdad. Mi madre negó lentamente con la cabeza. No entiendo por qué estás siendo tan inflexible. Ahí fue donde la conversación cambió. Porque llevaba semanas conteniéndome, semanas intentando ser paciente, semanas evitando decir cosas que podrían herir a alguien, y simplemente me cansé. ¿Quieres saber que no entiendo yo? Ella me miró sorprendida. ¿Qué? No entiendo por qué nadie parece preocuparse por lo que quiere Laura. Mi madre se quedó callada. No es eso, sí es eso. Por supuesto que nos importa. Entonces, ¿por qué nadie pregunta? Porque esto es una emergencia. Laura, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló por primera vez. Con todo respeto, no creo que una emergencia dure meses. La habitación quedó completamente inmóvil. Mi madre miró a Laura. Laura sostuvo la mirada. No quise decir, si quisiste, respondió Laura con calma. Y está bien. Yo sabía lo difícil que había sido para ella decir eso. Precisamente por eso me dolió escucharla. Porque significaba que ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Mi madre se fue poco después, molesta, decepcionada, y probablemente convencida de que Laura era parte del problema, tal vez incluso el problema principal. Esa misma noche empezaron a llegar mensajes. Primero mi padre, luego una tía, después un primo, todos con versiones distintas de la misma idea. Tu madre salió muy afectada. Deberías hablar con Carla. La familia está preocupada. La situación se puede arreglar, pero nadie parecía preguntarse por qué debía arreglarla yo. La tensión alcanzó otro nivel cuando llegó la invitación al cumpleaños de mi padre, una reunión familiar grande. Prácticamente todos iban a asistir. Laura me mostró el mensaje. Esto va a ser horrible, probablemente, tenemos que ir, pensé en ello. Sinceramente pensé en no asistir, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Sí, entonces preparémonos. Y tenía razón, porque desde el momento en que llegamos, sentí que algo estaba mal. No podía explicarlo, pero se notaba. Las conversaciones se detenían cuando nos acercábamos. Las miradas duraban demasiado. Las sonrisas parecían forzadas. Laura también lo notó. Todo el mundo sabe algo. Sí, y nosotros no. Mi estómago se hundió, porque pensé exactamente lo mismo. Durante la primera hora intentamos actuar con normalidad. Hablamos con algunos familiares. Comimos, sonreímos, fingimos. Hasta que escuché accidentalmente una conversación detrás de mí. 2 de mis tías estaban hablando. No sabían que podía oírlas. Pobre Carla, lo sé, sobre todo después de lo que él le dijo. Sentí un escalofrío. Fue muy cruel. Jamás imaginé algo así de él. Mi corazón empezó a acelerarse. Porque había un pequeño problema. Yo jamás había dicho nada cruel, ni remotamente cruel. Me giré. Las 2 se quedaron inmóviles. ¿Qué fue exactamente lo que dije? Ninguna respondió. ¿Qué les dijeron que dije? Intercambiaron miradas. Y en ese instante comprendí algo importante, algo mucho peor de lo que había imaginado. No era solo que Carla estuviera contando una versión diferente de la historia, era que estaba contando cosas que nunca ocurrieron. Y por las expresiones de mis tías, por la incomodidad repentina, por la forma en que evitaron responder, tuve la horrible sensación de que todavía no sabía ni la mitad de lo que se estaba diciendo sobre mí. Fue entonces cuando vi a Carla al otro lado del jardín, rodeada de familiares, hablando, mientras varias personas asentían, y en el instante en que nuestras miradas se cruzaron, comprendí que la confrontación que había intentado evitar durante semanas estaba a punto de explotar delante de toda la familia. La verdad es que, cuando vi a Carla al otro lado del jardín rodeada de familiares, todavía esperaba que todo fuera un malentendido. Quizás alguien había exagerado. Quizás alguna historia se había distorsionado al pasar de persona en persona. Quizás todavía podía arreglarse. Duré exactamente 30 segundos pensando eso, porque cuando me acerqué, escuché mi propio nombre.
Y después le dijo que no quería problemas en su casa. ¡Qué cruel! Imagínate escuchar eso de tu propio hermano. Me detuve. Todos me vieron. El silencio fue inmediato. Carla también me vio. Y por primera vez desde que empezó todo, no apartó la mirada. Cuando dije eso, pregunté. Nadie respondió. Lo pregunto en serio. Cuando dije eso, una de mis tías miró a Carla, otra miró al suelo. Mi hermana cruzó los brazos. No importa. Sí importa. No quiero discutir aquí. Me reí. No porque me pareciera gracioso, porque estaba empezando a enfadarme de verdad. Curioso. ¿Qué? Porque lleva semanas hablando de mí con toda la familia. Mi madre apareció casi de inmediato, como si hubiera sentido la discusión a distancia. Por favor, no hagamos esto hoy. Yo tampoco quería hacerlo hoy. Entonces para. Llevo un mes intentando parar. Mi padre también se acercó. Y entonces ocurrió algo que llevaba años acumulándose. No se trataba solo de la casa, ni de Carla, ni de aquella situación. Era todo. Años de favoritismos, años de expectativas distintas, años de reglas diferentes para cada hijo. Y explotó. ¿Sabéis qué es lo más frustrante? Dije. No empieces, respondió mi madre. No, quiero decirlo. Este no es el lugar. ¿Y cuándo lo será? Nadie respondió, así que seguí. Llevo semanas escuchando cómo soy egoísta. Nadie dijo eso, me interrumpió Carla. La miré. ¿En serio? No respondió. Llevo semanas escuchando que no ayudo a mi familia. ¿Por qué no lo estás haciendo? Dijo ella. Aquello encendió la mecha. ¿No te estoy ayudando? No. ¿Quién te ayudó a mudarte cuando te separaste? Silencio. ¿Quién fue a buscar tus cosas? Silencio. ¿Quién pasó un fin de semana entero cargando cajas? Silencio. ¿Quién estuvo contigo cuando llorabas porque tu relación había terminado? Carla bajó la mirada, pero duró poco. Eso no tiene nada que ver. Claro que tiene que ver. No es lo mismo. ¿Por qué no te dejé vivir en mi casa? Varias personas empezaron a observar abiertamente. Ya nadie fingía que no estaba pasando nada. Nunca te pedí tanto. No me lo pediste directamente, porque sabía cuál sería tu respuesta. Entonces pusiste a mamá a hacerlo por ti. Eso no es justo. Y contarle a la familia que te rechacé porque no quería verte cerca si lo es. El jardín entero pareció congelarse. Carla levantó la cabeza. Yo nunca dije eso. Si lo dijiste, no. Entonces explícame por qué varias personas creen exactamente eso. Nadie habló. Mi padre intentó intervenir. Basta. No, ya no. Porque por primera vez sentía que si me callaba, la historia quedaría escrita para siempre. Y yo sería el villano. También me gustaría entender otra cosa. Miré directamente a Carla. ¿Por qué le dijiste a la gente que no tenías alternativas? Porque no las tenía. Mentira. Su cara cambió. Solo un segundo. Pero lo vi. Todos lo vieron. ¿Qué? Sé que viste apartamentos. Sé que rechazaste varios. Mi madre giró la cabeza hacia ella. ¿Qué significa eso? Carla no respondió. ¿Es verdad? Preguntó mi padre. Silencio. Carla. No eran buenas opciones, pero eran opciones. Más silencio. Y entonces, por primera vez, varias personas comenzaron a mirarla a ella en lugar de mirarme a mí. No quería vivir en cualquiera de esos lugares. ¿Por qué? Porque estaban lejos. Uno estaba a 10 minutos de tu trabajo. No me gustó. ¿Y el otro? Tampoco. ¿Y el otro? Su expresión cambió de frustración a rabia. ¿Por qué me estás interrogando? Porque llevas semanas haciendo que parezca que te dejé en la calle. Eso fue lo que realmente cambió el ambiente. Porque era verdad. Nunca estuvo en la calle. Nunca estuvo sin techo. Nunca estuvo sin opciones. Simplemente no le gustaban las opciones que tenía. Mi madre parecía completamente desconcertada. ¿Rechazaste apartamentos? Mamá, sí o no, no eran adecuados. Eso no responde la pregunta. Mi padre tampoco parecía feliz. Y honestamente, creo que fue la primera vez que entendieron que no conocían toda la historia. Entonces llegó la frase que terminó de romper todo. La dijo Carla, y probablemente fue lo más sincero que había dicho en meses. Porque vivir con él tenía más sentido. ¿Por qué? Pregunté. Porque eres mi hermano. Eso no responde la pregunta. Porque podías ayudarme. También podías alquilar un apartamento, gastando dinero que necesitaba ahorrar. Y ahí estaba, finalmente, la verdad. Simple, directa, sin adornos. No era que no pudiera independizarse. No era que no tuviera alternativas. No era que estuviera desesperada. Simplemente quería la opción más conveniente, la más barata, la más cómoda, y esperaba que yo la proporcionara. Durante varios segundos nadie habló. Luego mi padre dijo algo que jamás pensé escuchar. Creo que esto se salió de proporción. Mi madre parecía herida, no enfadada, herida.
como alguien que acaba de descubrir que ha estado defendiendo una versión incompleta de la historia. Carla empezó a llorar. Y aunque sé que muchos pensarán que fue manipulación, honestamente creo que parte de ese llanto era real, porque probablemente si estaba sufriendo, probablemente si se sentía sola, probablemente si estaba pasando por uno de los peores momentos de su vida, pero eso no convertía automáticamente a los demás en responsables de resolverlo. La reunión terminó poco después. La gente empezó a marcharse, las conversaciones se fragmentaron, la tensión seguía allí, solo que ahora estaba repartida entre todos, no únicamente sobre mí. Durante las semanas siguientes ocurrió algo extraño, silencio, mucho silencio. Mi hermana dejó de hablarme por completo, mis padres también se distanciaron un poco, no por enojo, más bien porque todos parecían procesar lo ocurrido. 2 meses después, Carla terminó alquilando un apartamento, uno que, según descubrí más tarde, era muy parecido a varios de los que había rechazado al principio. No volvimos a hablar del tema, nunca hubo una disculpa formal, ni de ella, ni de mí, simplemente avanzamos, como hacen muchas familias, fingiendo que ciertas conversaciones nunca ocurrieron. A día de hoy sigo viendo a mis padres. La relación es cordial, pero diferente, más cautelosa. Con Carla la relación es prácticamente inexistente. Nos saludamos en cumpleaños, en Navidad, en reuniones familiares, y poco más. Laura y yo seguimos viviendo en nuestra casa. La habitación, vacía, terminó convirtiéndose en una oficina. Irónicamente, nunca estuvo disponible para nadie. A veces me pregunto si podría haber manejado la situación mejor. Quizá debí ser más suave, quizá debí confrontar las mentiras antes, quizá debí ignorar algunas cosas, o quizá simplemente establecí un límite que nadie estaba acostumbrado a escuchar. Mi familia sigue creyendo que fui demasiado duro. Algunos familiares piensan que Carla cruzó la línea, otros creen que ambos nos equivocamos, y después de todo este tiempo, todavía no estoy completamente seguro. Así que Reddit, ¿fui yo el idiota por negarme a que mi hermana viviera en mi casa y por exponer toda la situación delante de la familia cuando finalmente explotó?